poco del proceso electoral en la Ciudad de México, en este entorno de los debates que ya está programando el Instituto Electoral local. Para hablar más a fondo de este proceso, hacemos contacto esta noche con el doctor Gustavo Pérez. Él es consultor y profesor de la UNAM y es autor de los libros Marketing Político y Andrés Manual de Marketing. Doctor Gustavo, gracias por estos minutos para Mega Noticias Ciudad de México. Gracias a ti, Abel. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Con mucho ánimo y vamos a comentar qué será lo primero por lo que nos vamos, mi querido Abel. Gracias, Gustavo. Bueno, hay un escenario completamente distinto al que teníamos hace 3 o 4 o 5 meses. En su momento, en la oposición, Xóchitl Gálvez estaba como puntero en las encuestas para participar en estas aspiraciones a la candidatura de la oposición por la Ciudad de México. Todo eso cambió y bueno, por el lado del partido oficial, por el lado de Morena, bueno, también ya vamos viendo definiciones. Hay perfiles que ya incluso están registrados y definidos. En este momento, ¿qué tenemos en el mapa político de la Ciudad de México de cara, por supuesto, a estas elecciones trascendentes del 24? Claro, es un mapa muy amplio, la verdad, Abel, hay que decirlo. Yo creo que es un momento en el cual van a empezar a ocurrir diferentes definiciones. Por el lado de Morena, pues creo que los nombres que más resaltan son los de Omar García Harfuch, Clara Brugada, que tiene un capital político, hay que decirlo, muy grande, y también, me adelanto a decirlo, es una de las favoritas del propio presidente AMLO. Hugo López-Gatell, Mario Delgado, que ha dicho que, bueno, él va a preferir bajarse, lo mismo que Cuauhtémoc Blanco. Eso por un lado del oficialismo, ¿no? La gente de Morena, pero en la oposición también hay diferentes personajes que poco a poco se van alineando a una lógica. Yo creo que al que más le favorece el hecho de que Xóchitl Gálvez haya terminado siendo la candidata presidencial por parte de la oposición, pues es Santiago Taboada, que ya había hecho un recorrido, ¿no? Pero también hay gente que ha levantado la mano y que sigue estando vigente, como es el caso de Sandra Cuevas, la misma Kenia López Rabadán, que sigue todavía con esta aspiración, Adrián Rubalcaba por parte del PRI, Lía Limón, Luis Espinosa Cházaro también por parte del PRD, e incluso Mariana Moguel Robles, ¿no? Y un tercero en discordia, que es una opción que todavía la gente no la, digamos, monitoreado muy bien, pero es el caso de Movimiento Ciudadano, ¿no? Se ha especulado y el nombre que más aparece en el caso de Movimiento Ciudadano es el de Salomón Chertorivsky, que hay que decirlo, es una persona que mediáticamente también, y bueno, él tiene muchos conocimientos al respecto de marketing político, pero también se ha barajeado en el caso de Movimiento Ciudadano qué es lo que podría suceder con Sergio Mayer. Entonces, realmente estamos hablando de que estamos en una coyuntura donde estamos escuchando muchísimos nombres, pero de esto, seamos realistas, no todos tienen el mismo, digamos, calibre de aspiraciones, ¿no? Ya hemos escuchado críticas en el caso, por ejemplo, de López-Gatell, que hay un gran sector de la población que no lo ve con buenos ojos, incluso la comunidad científica, y bueno, de ahí vamos desprendiéndonos, ¿no, mi querido Abel? Claro. Y Gustavo, cada recuento que nos hacías de cada frente, pues nos daba también la idea de cómo van las cosas, ¿no? Lo que vimos en el proceso nacional, por lo menos en Morena, pues era lo que ya muchísimos sabían desde hace mucho tiempo. Y lo mismo pasó en el tema de la oposición, por lo menos una vez que se empezó a realizar este proceso. Incluso fue el propio presidente quien dijo, va a ser Xóchitl, y al final fue. En este proceso de la Ciudad de México, ¿podría pasar lo mismo? Es decir, enlistabas por orden a Brugada, y también mencionabas esta relación que tiene con Claudia Sheinbaum, esta relación de amistad que tiene con el presidente, y por el otro lado está López-Gatell, Omar García Harfuch, dos piezas relevantes, muy conocidas, pero que tienen ahí sus puntos de crítica. Incluso ahora, con el tema del aniversario de la desaparición de los normalistas, el punto de Harfuch fue muy severo con respecto a las críticas y los señalamientos, incluso desde la propia autoridad. Y por el otro lado, bueno, pues también ya sin Xóchitl Gálvez pareciera ser que Taboada, aunque en Movimiento Ciudadano sí hay todavía esta incertidumbre de quién podría ser, pero en los otros dos se podría repetir el caso de la Nacional, es decir, que después de este proceso termine por consolidarse lo que ya se está previendo. Pues es una pregunta interesante porque sí, aquí sí depende mucho de
cuáles son los equipos de trabajo que apoyan a cada uno de estos personajes. Entonces, en el caso de García Harfuch, es muy evidente que su equipo de trabajo pues está muy ligado a lo que tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de México. O sea, para eso no se tiene que ser un experto, es muy claro, es muy evidente. Y también decirlo, que él sí tiene un cierto respaldo por parte del equipo de Claudia Sheinbaum, es lo mismo, ¿no? Pero en el caso de Clara Brugada es un caso interesante porque recordemos que ella es una de las personajes que AMLO ya le ha levantado la mano, ¿no? O sea, ella desde que se sucedió esta situación del famoso Juanito, ¿no? Que AMLO le levantó la mano a Clara Brugada y dijo, bueno, ustedes van a votar por Juanito y ya está. Entonces se aventó nada más 9 años gobernando, ¿eh? O sea, para que nos demos cuenta del calibre, del peso político que puede llegar a tener Clara Brugada y que evidentemente ellos van a tener que hacer una negociación interna porque si no, pues pueden llegar a correr el riesgo de empezar a separar, digamos, los grupos de trabajo de propio Morena. Entonces, yo ahí es donde realmente veo que está, digamos, la gran disputa. Yo diría que el papel de López-Gatell y el papel de Mario Delgado, pero sobre todo el de López-Gatell, va a ser más anecdótico y un poco más para hacer que la elección interna sea vistosa, que llame la atención y no les pase lo que sucedió en el caso de la nacional, ¿no? Que cuando sale esta Xochitl Gálvez, pues todos los medios se fueron a atender lo que estaba sucediendo con Xochitl Gálvez y eso fue algo que le molestó muchísimo al presidente, que los reflectores ya no estuvieran sobre sus candidatos internos, llámense también corcholatas, ¿no? Entonces, yo creo que realmente va a terminar siendo entre estos dos personajes, entre Clara Brugada y Omar García Harfuch. Claro, Omar García Harfuch tiene ahí una situación que su grupo político no solamente es el de la Ciudad de México, hay que decirlo, él tiene muchos contactos también dentro de lo que ha sido pues las policías anteriores, pero también con grupos del PAN, eso hay que reconocerlo. Entonces es un interlocutor que se ha vuelto fuerte en el momento, me da un poco de risa decirlo, pero también ya lo he comentado en otra entrevista, que es el capital carismático que tiene él, el capital que tiene por el simple hecho de que pues es, como dicen las chicas, es un personaje que se les hace atractivo visualmente, no sé cómo decirlo de otra manera, pero al fin y al cabo, pues es un capital que él está explotando y está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no de que sí es la vía para acercarse a la política, pero es un hecho de que el personaje llega a ser atractivo en ese sentido, ¿no? Y bueno, ahora ya pasando un poco al tema de la posición, sí. Son muchos los nombres. La verdad es que son tantos los nombres que no podríamos decir este es el bueno, pero sí que lleva una cierta ventaja el caso de Taboada por un simple y sencillo hecho, una simple y sencilla razón, que él es una persona que está muy cercana a lo que es, digamos, la parte de la estructura panista, ¿no? Eso sí que le da una ventaja a comparación de los otros candidatos. En su caso, por ejemplo, Luis Espinosa Cházaro sí es una persona que tiene el respaldo total, a lo mejor, del PRD, pero no le va a alcanzar porque la estructura del PRD a nivel Ciudad de México es mucho menor que la del PAN, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay otros personajes que seguramente van a empezar a alinearse con la aspiración de Taboada. En el caso muy específico de Kenia López Rabadán, el caso de Lía Limón, es muy probable que se vayan alineando. ¿Quiénes pueden no alinearse? Pues yo te diría muy probablemente el caso de Adrián Rubalcaba, Sandra Cuevas, que todavía sigue siendo ahí un foco de llamar la atención, y Mariana Moguel, que todavía no ha definido pues por qué partido iría, ¿no? Claro. Finalmente, doctor Gustavo, ya vemos una inclinación de lo que podría pasar en el 2024, es decir, vemos una disputa pareja o todavía vemos en ventaja a Morena con respecto a la oposición, sobre todo tomando en cuenta lo que pasó en 2021. Mira, esa pregunta que haces tú me la han hecho también en algunos otros medios y creo que no se vale ser como analista político hacerle como que todo es un piso parejo. No es cierto, la realidad es que Morena en este sentido sí lleva una gran ventaja en cuanto a estructura, en cuanto a la posibilidad de movilizar el voto, esa es la realidad, y no hay que, e incluso yo me atrevería a decirte que algunas de las alcaldías que tiene en este momento la coalición o el Frente Amplio opositor, pues es muy probable que algunas de ellas las vaya a terminar perdiendo. ¿Por qué?
Pues porque el trabajo político no ha sido tampoco el que se esperaba para muchos de los ciudadanos, pero no solo eso, sino el arrastre político que va a tener la elección federal sí va a influir muchísimo en el resultado que vaya a tener aquí en la Ciudad de México. Entonces, para dejártelo muy claro, yo sí veo que Morena tiene una amplia ventaja en cuanto a la movilización de recursos, evidentemente, y el mero hecho de que pues, cuenta con el gobierno a nivel Ciudad de México, ¿no? Es obvio. Claro. Platicamos esta noche con el doctor Gustavo Pérez, él es consultor y profesor de la UNAM, autor de los libros Marketing Político y Andrés Manual de Marketing. Interesante los procesos en los cuales se va a definir a los candidatos por la Ciudad de México, pero más interesante esto que mencionas, la ventaja que todavía se muestra por parte de Morena. Doctor, gracias por estos minutos para Mega Noticias. No, muchísimas gracias a ti. Hay que estar muy pendientes de lo que vaya a suceder en los siguientes días, todas estas definiciones que van a quedar ahí pendientes. Y te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. Otro abrazo de vuelta, muchísimas gracias. Hasta aquí la información de